con mi querido Pedro Alonso esta mañana, empezando una semana y con ello algunas cosas que tenemos que ver juntos. ¿Cómo estás, tocayo? Bien, por fortuna, buenos días. Bueno, antes de entrar esta semana, yo quería hacer un comentario sobre un par de cosas que ocurrieron la semana pasada. Una es que, bueno, terminó el Foro Económico Mundial, la semana pasada comentábamos aquí que, bueno, siempre es interesante, hay gente que dice cosas, hay gente que piensa, no se toman decisiones ni cambian al planeta, pero bueno, siempre es importante escuchar a otros, ¿no? Hubo un panel que a mí me llamó la atención, tuve oportunidad de verlo y reverlo, ¿verdad? Que fue sobre petróleo, ¿verdad? Que bueno, yo diría petróleo, China, los emergentes, lo que todos los días hablamos, pues es también lo que se habló ahí, ¿no? Sí. El panel sobre el petróleo fue bueno porque, bueno, estaba el presidente de Saudi Aramco, la empresa petrolera de Arabia Saudita. Producen 1 de cada 9 barriles de petróleo del mundo, no más para irle midiendo el agua a los camotes, ¿verdad? Bueno, y había otros personajes del petróleo importantes también, ¿no? Yo diría que si tuviera que resumir lo que dijo Arabia Saudita en este panel, pues utilizaría o refrasearía una frase que nosotros usamos, un dicho que nosotros usamos, ahí lo dirían, como hágase la voluntad de Alá en los camellos de mi compadre, ¿no? Sí, o sea, porque al final lo que ellos dicen es, nosotros ya no somos o no queremos ser y no vamos a ser los equilibradores del mercado petrolero. En el pasado, Arabia Saudita jugaba un poco ese papel. Como es el productor más grande, todo el mundo volteaba hacia ellos cuando había o una sobreoferta o una sobredemanda, y entonces ellos ajustaban su producción, ¿no? Bueno, dejaron de hacerlo, ya no lo van a hacer. Admiten que el petróleo a menos de $30, pues es una cuestión, dicen ellos, irracional. Pero no van a hacer nada para que suba, eso me queda clarísimo. De hecho, pues están mejorando su capacidad de producción, y por otro lado, bueno, pues tienen muy claro que el tema del petróleo es un tema, y bueno, eso es algo que quizá ustedes recuerden que lo hemos comentado aquí, que el petróleo es una cuestión de grandes, ¿no? Es un tema de los grandes, no de los productores pequeños. Y los grandes son Arabia Saudita y Estados Unidos. Sí. Y de hecho, para fines prácticos, pues parte de la baja del petróleo tiene que ver con el gran aumento de capacidad de generación de energía de Estados Unidos, ¿no? Que ya tuvo sus primeros permisos para exportar. Claro, a través no solo del petróleo, sino del gas, ¿no? Que es el tema importante, ¿no? Entonces, pues dado esto, y como Estados Unidos seguramente no cambiará su postura, ni tampoco lo va a hacer Arabia Saudita, pues yo pensaría que el petróleo debe permanecer en estos niveles por largo tiempo, ¿no? No sé si en los 20, pero sí en los 30, y yo me atrevería a decir en los 30 chicos. De hecho, este panel, digamos en promedio, piensa que el petróleo va a tener mejor momento, y mejor momento quiere decir arriba del 30, hasta el 2017, ¿no? A la par de esta situación, una empresa muy importante, yo diría es la empresa más importante del mundo en cuestión de suministros de servicios y equipo petrolero, se llama Schlumberger, corrió a 10,000 personas, lo anunció la semana pasada. Esto quiere decir, bueno, hoy tiene 95,000 empleados. Y ha disminuido su plantilla antes de estos 10,000 en 25%, como 34,000 desde 2014 para acá, ¿no? Pero no solamente eso, anunció junto con esto que va a entrar en un programa de recompra de acciones, de sus propias acciones, por $10,000 millones. Eso quiere decir que los tenedores de acciones de Schlumberger, que es una empresa que se cotiza en la Bolsa de Nueva York, pues van a tener la oportunidad de recibir ese dinero a cambio de sus acciones, que por supuesto un montón de gente lo va a hacer. De hecho, las acciones, a pesar de los malos resultados, subieron por esta expectativa, ¿no? Claro. Pero creo que el mensaje no es bueno. Y si Schlumberger está corriendo 10,000 personas y además está repartiendo dinero, pues quiere decir que no tiene expectativas de crecimiento, ¿no? De hecho, pues la explicación es que sus
clientes finalmente han cortado de manera muy importante. Ellos estiman en un 40% los planes de inversión, ¿no?, en el sector. Y bueno, esto va de la mano, yo diría, con algo que los árabes dicen desde hace un buen rato, desde noviembre del 14, cuando empieza la caída del petróleo, que es el mercado se va a equilibrar solo, ¿no? Entonces, bueno, lo quería yo mencionar, dado que es un tema pues, para nosotros muy importante, ¿no? Y la otra cuestión que hubo fue que el Banco Central Europeo dice que está listo para incrementar sus estímulos monetarios tan pronto como en marzo. Yo digo que pues es una buena señal. Ahorita digo por qué creo que es buena. En primer lugar, porque demostraron inteligencia en diciembre, ¿no? El mercado se quejó mucho de que no habían aumentado la cantidad de efectivo que se da a los mercados como estímulo, como el estímulo monetario, un poco como el QE de Estados Unidos. En este caso, en Europa, el Banco Central Europeo invierte, crea liquidez por 60.000 millones de euros al mes, ¿no?, de aquí al 2017, por ahí. Entonces los mercados, cuando el Banco Central dijo que iba a aumentar sus estímulos, pues esperaban que en lugar de 60 fueran 70, por decir cualquier cosa, y no, hicieron otras cosas que efectivamente sí sirven, pero el mercado esperaba la lana, el cash. Yo en aquel entonces dije que pues, lo que estaban haciendo era guardar, no exponer todas sus herramientas, todo su arsenal, ¿no? Porque bueno, seguramente estaban viendo que las cosas a lo mejor no se ponían tan simples y prefirieron guardarse esto para usarlo después. Ellos dicen que en marzo veremos qué hacen en primer lugar. Pero bueno, también creo que, número uno, están más preocupados por la inflación que el crecimiento, ¿sí? La inflación en Europa es 0.2%. Bueno, el fantasma de la deflación no desaparece de un día para otro, ¿no? El crecimiento, como quiera, ahí va. Este año piensan que pueden ser 1.5, que para ellos es una tasa, pues yo diría, pequeña pero razonable, ¿no? La otra es que el euro, por supuesto, va a depreciar, es lo que están intentando para estimular, en este caso, a sus exportaciones, ¿no? Así que esas dos cosas no suenan tan mal, ¿no? Esta semana hay varios temas a los que habrá que prestarle atención, ¿no? El primero es que, bueno, aquí en México hoy apareció el indicador global de actividad económica para el mes de noviembre. El resultado de este indicador es un crecimiento de 2.7%. Sigue siendo la industria pues, nuestro talón de Aquiles por el petróleo. La industria no creció, es 0.1 creo. No. Pero bueno, esto lo junto con una información que va a publicarse el próximo viernes, y que es el llamado indicador adelantado del Producto Interno. Es el segundo dato de este nuevo indicador. La última estimación que hay en el mercado para el cuarto trimestre del año pasado es que crecimos 2.4%. Y si eso es así, pues entonces el indicador, y ahora un poco ya con el dato del IGAE, esto es más factible, pues el indicador del Producto Interno Bruto muy probablemente estará alrededor de 2.5, que no es bueno, es mejor de lo que durante buena parte del 2015 pensamos que iba a ser, y quizá abra un poco la expectativa para que este año estemos hablando de 2.8, digamos, en el mejor de los casos, pensaría yo, ¿no? La otra cuestión es el empleo. Hoy apareció hace un rato la cifra de desocupación, el indicador de desocupación nacional. En noviembre y diciembre bajó a 3.9, a 4. Austria. Ajá, como Austria. Sí, el otro día alguien me preguntaba si en mi país había temas de discriminación. Y yo entonces le contesté, je suis aztec, ¿no? Je suis aztec. Por supuesto que hay. Y bueno, este tipo de comparaciones son pues, a veces muy contradictorias entre sí, ¿no? Entonces, bueno, el tema del Producto Interno lo veremos el próximo viernes. El desempleo hoy mejoró respecto de los últimos meses, que había estado, digamos, alrededor de 4,5. Y bueno, en el indicador de actividad económica, una vez más,
Los servicios encabezados por el comercio, me supongo, porque no hay tal desglose en este indicador, crecieron otra vez fuerte, 4,2%, ¿no? Esos son los datos de México. También mañana se anuncian las ventas al menudeo, a ver cómo siguió este indicador que no ha estado mal. En Estados Unidos mañana se anuncia la confianza del consumidor. Me parece que es muy importante, siempre es muy importante. Como sabemos, en Estados Unidos el consumo es algo más del 60% de la actividad económica, pero es importante ahora porque estamos justo en estos meses en donde la actividad cae, ¿no? De hecho, la estimación para el último trimestre del año es un crecimiento de 0,7. Esto es la tercera parte de lo que creció la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre, que fue 2%. Se entiende pues que es parte de la ciclicidad de la economía por cuestiones de clima, ¿verdad? Pero pues existe o subyace la preocupación esta que muchos a veces decimos, bueno, ¿qué está pasando con el ahorro del petróleo, no? Porque en realidad el petróleo ha bajado, la energía en Estados Unidos en conjunto ha bajado más de 20%, casi 30% en un año, ¿no? Y el consumo sí ha mejorado, desde luego que ha mejorado, pero no como todo el mundo esperábamos, ¿no? Pero en fin, a lo mejor esto lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Es difícil saber con precisión qué, ¿no? Y por último diría, refiriéndome a los mercados, van a estar muy pendientes de este próximo miércoles, que es la primera junta de la Fed en el año, ¿no? En lo personal yo creo que no van a subir la tasa. Un banco central necesita más tiempo para evaluar su decisión. La tasa subió hace un mes, digo, en general 6 semanas, ¿no? Entonces falta evidencia para saber qué pueden hacer. Todo el mundo especula que la tasa va a subir más este año, hay quien piensa que va a subir 3 veces este año. Yo no lo sé, pero sí creo que por las condiciones generales, como pueden ser la caída de los mercados que hemos visto, la inflación en Estados Unidos que también es muy baja, y el dólar, que bueno, si para nosotros está caro, para ellos es el efecto contrario, no les ayuda un dólar tan apreciado, ¿no? Tienen que competir contra importaciones mucho más baratas y sus exportaciones se han encarecido, entonces la industria en Estados Unidos no le está pasando bien. Y la tormenta, Jonás. Bueno, y además ahora, pues este efecto invernal, pues sí que no hay mucho. Esta tormenta va a pegarle al indicador económico de principios de año, sí, cuando claro. vayamos por el tercer trimestre, de una manera muy contundente. Jonás ha sido la tormenta más tremenda, más dura, más difícil en los últimos... Y extendida. En un siglo. Y extendida y 70% afectado, ¿no? Producción suspendida, circulación suspendida, comunicación suspendida, todo suspendido. Pues sí, es terrible, Escuelas, ¿no? Entonces, bueno, suspendido. yo creo que por estas razones, así lo que dice Pedro y esto que comenté, pues la Fed no va a mover la tasa de interés, No. digo, pues hasta ver de qué color es el azul en su caso. Exacto. Y los mercados, miren, la semana pasada se animaron al final, un poco porque el petróleo subió, un poco porque el Banco Central Europeo dijo lo que dijo. Yo creo que esta alza no es tan importante como la baja que sobrevenga. Y lo digo de esta manera porque lo importante es encontrar un piso. El techo ya sabemos que está allá arriba. Lo que queremos saber es dónde está el piso. Entonces esta alza pues sí fue sabrosa, es aprovechable desde luego, pero lo importante es cuando regrese el mercado, ojalá regrese al mismo nivel que estaba, encuentre un piso más o menos sólido y empiece a formar una plataforma. Por lo pronto yo observaría eso. Bueno, tocadito, ahí están algunas de las variables y de las previsiones sobre lo que estará viendo el mundo en los próximos tiempos. Brasil seguirá, yo creo que en malas condiciones. Muy mal. Muy malas condiciones. A mí me llamó profundamente la atención el anuncio que hiciera la semana pasada François Hollande, el presidente de Francia, que dice, Francia no está jalando, pero fíjense cómo dice, tenemos que encontrar un nuevo modelo económico para los franceses. Sí. Lo dice facilito. Es muy, yo diría que escuchar eso, pero además decir, estamos en una emergencia, ¿eh? Sí. Este país está en una emergencia económica, cuando te lo dice pues, una de las potencias mundiales. No es fácil. Ahora, yo sí creo que pues, Francia será lo que sea, pero pues, yo sí pienso que tienen un
rezago estructural muy importante. Sí, yo ¿no? pienso Entonces, igual. bueno, pues le van a tener que atorar a costa de su popularidad, a costa de votos, a costa de un montón de cosas, pero lo van a tener que hacer, si no, no van a salir, ¿no? Claro, una decisión política es aquella que toma en cuenta el beneficio y no las consecuencias negativas de la decisión como tal. La política real se ve en el presupuesto. Por supuesto, ahí está, punto. En números, nada más.